Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta en su membresía tributaria la segunda sesión del curso virtual Tratamiento Tributario y Sectorial de Organizaciones sin fines de lucro. Este es un curso de 9 horas que se está realizando en 3 sesiones de 3 horas cada uno, y el día de hoy nos encontramos en la segunda sesión que está a cargo de la doctora Mary Bamón de Quinteros, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, actual gerente de impuestos de la firma local PIB Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto tenerlo en plataforma. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión. Muy buenos días, Edu. Muy buenos días a todos los participantes. Gracias por la presentación y a todos los que están conectados. Muchas gracias por participar en este segundo día del curso denominado El Tratamiento Tributario y Sectorial de Organizaciones sin fines de lucro. A modo de repaso, el día 1 de nuestra primera sesión, que fue ayer, abordamos el tema respecto al tratamiento tributario de las cooperativas, con su mayor incidencia en las cooperativas agrarias y las cooperativas de ahorro y crédito, y las diferenciábamos de el tratamiento de una asociación sin fines de lucro, y que no podíamos considerar a una cooperativa como una asociación sin fines de lucro, puesto que tiene una personería jurídica distinta, pero que tiene ciertos beneficios tributarios como la inafectación del IGB y el impuesto a la renta únicamente para las transacciones que se generen entre la cooperativa y sus socios, ¿no? Y viceversa, entre los socios y la cooperativa. Ambos sujetos no pagan impuesto a la renta por las enajenaciones o las prestaciones de servicios que se realicen o que realicen entre estas partes. A estos actos les llamábamos actos cooperativos. Estos actos cooperativos no se graban, pero tienen que estar plenamente identificados. Referimos cierta jurisprudencia en la que SUNAT acotaba el IGB y acotaba impuesto a la renta por el desorden y la falta del cuidado en identificar los actos cooperativos e identificar quiénes son socios de una cooperativa. Luego conversábamos sobre las organizaciones sin fines de lucro, ahora sí, que no incorporan a esta cooperativa, y las diferenciamos porque hay organizaciones sin fines de lucro creadas por ley, que es una ley que las crea, como a los colegios profesionales. También hay organizaciones sin fines de lucro que crea el Estado para los trabajadores del Estado, para darles ciertos beneficios a trabajadores o ex trabajadores del Estado, y también las asociaciones sin fines de lucro creadas por estatuto. Primero comienza con una minuta, luego pasa a una escritura pública donde ya hace el estatuto y se eleva a registros públicos y se crea una organización sin fines de lucro, que puede ser una asociación, y decíamos asociación en general es una persona jurídica, que no necesariamente una asociación cuenta con la exoneración del impuesto a la renta. Para tener la exoneración hay que realizar otros determinados fines y cumplir con los parámetros de la ley del impuesto a la renta. También conversábamos de fundaciones y de los comités. Diferenciábamos, y ayer justo a raíz de la pregunta del señor Manuel Marino, que me decía si es que un colegio profesional puede tener rentas grabadas, inafectas y rentas exoneradas, mencionábamos que si es que es un colegio profesional, el 18 exactamente lo considera a los colegios profesionales como no sujetos pasivos del impuesto. Entonces, todo ingreso que estos generen, sean los colegios profesionales, las entidades de auxilio mutuo, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, la totalidad de sus ingresos estarán no gravados. A diferencia de las asociaciones sin fines de lucro, estas
realizan sus actividades que tendrían que ser fines de beneficencia, asistencia social, científicas, actividades culturales, educación literaria, deportiva y de vivienda, pero condicionada a que no exista una distribución de las rentas ni de forma directa ni de forma indirecta, y que en el estatuto se haya considerado que ante una liquidación este patrimonio de la asociación sin fines de lucro va a ser destinado a otra organización de similares fines, ¿no? Eso es el marco general que veíamos ayer, y dentro de esos hicimos mayor incidencia en que no toda asociación sin fines de lucro califica como una ONG, ni toda asociación sin fines de lucro califica como una IPREDA, ni tampoco como una EINEX. Y no es que uno quiera o decida tener un mayor rango entre las asociaciones sin fines de lucro al ponerle esa denominación. He visto que por error muchas ponen ONG tal, pero sus funciones para una ONG no están basadas en proyectos sociales. En el caso de las EINEX y de la CIPREDA, habíamos mencionado que en las EINEX requieren un acuerdo entre el Estado peruano con otro Estado para financiar un proyecto en sí, ¿no? Entonces, es el origen, los fondos del financiamiento es de Estado a Estado para un proyecto social, mientras que la CIPREDA no necesariamente interviene el Estado peruano, pero son organizaciones que tienen por fin recibir ayuda en cuanto a alimentos, en cuanto a salud, medicina, ropa, para programas sociales en el país. Sí, y esa ayuda viene del exterior. Entonces, esa es la diferencia entre una EINEX, una IPREDA, una ONG y cualquier otra asociación que se cree que no necesariamente va a tener estos rangos, ¿no? Una asociación no deja de tener la calidad de exonerada si es que no es ONG o no es una IPREDA o una EINEX. Es más, una EINEX, una IPREDA o una ONG se constituyen como asociaciones. El género es la asociación y la especie vendría a ser los tipos, el fondo que reciben estas organizaciones. ¿Sí? De eso conversábamos ayer, decíamos también de modo general que las organizaciones sin fines de lucro requieren un reconocimiento sectorial, algunas, otras no, simplemente pueden solicitar su inscripción como entidad exonerada del impuesto a la renta ante SUNAT, siempre que su estatuto se evalúe que cumple con los requisitos que hemos mencionado. También mencionábamos que hay un error muy frecuente, que los estatutos tratan de detallar absolutamente todas las actividades y la SUNAT tiene un criterio de que debe ser un fin en específico, el de mayor predominancia, el que debe estar en el 19B, para que esta entidad sea exonerada. Y mencionábamos que la exoneración se evalúa en el momento que inicia operaciones la organización sin fines de lucro y en el momento ya en el devenir de su actuar, ¿no? Puede ser también por una modificación del estatuto o en sus relaciones comerciales que puede tener. Decíamos, una organización sin fines de lucro en principio sí puede tener relaciones comerciales, siempre que ese dinero que recibe lo destine a sus fines. Entonces, por ahí va abocada las fiscalizaciones de SUNAT. SUNAT busca retirar la exoneración de las organizaciones sin fines de lucro porque se puede identificar, o SUNAT puede identificar, que las adquisiciones pues se realizan entre partes vinculadas, pero no tan solo es que se realicen entre partes vinculadas, sino que hay una sobrevaluación, hay una falta de fehaciencia, una falta de razonabilidad del gasto. Entonces, esas son las causales por las que SUNAT podría retirar esta exoneración. Un segundo elemento que SUNAT fiscaliza es el IGB. Y es que muchas organizaciones sin fines de lucro entienden que hacer organizaciones sin fines de lucro no tienen que pagar IGB. Y esto no necesariamente es cierto. También otro error yace en cuanto al impuesto predial o al impuesto al cabala, al impuesto al patrimonio vehicular. No toda organización sin fines de lucro está inafecto del impuesto predial, ni tampoco está inafecto del alcabala ni del impuesto al patrimonio vehicular. Estos beneficios solamente, y tanto por IGB y tanto por los beneficios en materia de tributación municipal, solo atañen a las entidades educativas y atañen a, y hay que diferenciar las entidades educativas públicas y las privadas, y atañen a
las iglesias, las sociedades religiosas, las demás organizaciones sin fines de lucro, que no son entidades educativas, que no son reconocidas como sociedades religiosas o entidades religiosas, no tienen ningún beneficio en la ley de tributación municipal. Y tampoco tienen un beneficio en cuanto a IGB. Si es que una organización sin fines de lucro realiza ventas y las realiza de forma habitual o presta servicios similares a las que prestan otras empresas, esta venta o esta prestación de servicios similares a las que realizan otras empresas va a estar grabada siempre con el IGB. ¿Sí? Esta interpretación ya viene de casaciones, de informes de SUNAT y de jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Indistintamente si es un sujeto inafecto de renta, decíamos quiénes son inafectos: comunidades campesinas, entidades del Estado, las instituciones educativas públicas, las universidades, los colegios profesionales. Todas estas, o las entidades de auxilio mutuo, en principio, son entidades que están inafectas o se consideran como no sujetos del impuesto a la renta. No obstante, si es que estas venden bienes de forma habitual o prestan servicios o venden bienes también, al igual que otras empresas, si actúan como una empresa, siempre van a estar grabados con este impuesto general a las ventas. Ahora, los bienes adquiridos por la entidad sin fines de lucro que hayan sido adquiridos para la realización de actividades comerciales también se van a encontrar grabados con IGB. Entonces, si es que mi venta va a estar grabada con IGB, ese crédito fiscal que yo voy a utilizar para generar esta venta grabada, voy a poder deducirlo, voy a poder aplicar. Pero si es que yo tengo ingresos grabados y no grabados con IGB, entonces voy a tener que aplicar la prorrata del crédito fiscal. ¿Sí? Aquí hay una casación, es una casación del año 2014, con un expediente de 2014, pero publicada en octubre del 2015, que generó muchos problemas, y es la que yo les comentaba ayer a raíz del caso Maison de Santé, que era una entidad inafecta del impuesto a la renta, no sujeto al impuesto a la renta, pero que prestaba servicios médicos, servicios hospitalarios. Logró obtener una sentencia de casación mediante la cual la Corte Suprema interpretó que no le correspondía pagar el IGB en la medida que ese supuesto no estaba incorporado dentro del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta cuando realiza actividades similares a las comerciales. El artículo 9 de la Ley del IGB fue modificado en el año 2016 para que no exista ninguna duda respecto a que toda entidad sin fines de lucro tiene que pagar el IGB indistintamente de su condición en el impuesto a las rentas y su actividad empresarial. Luego, el 30 de abril del 2019, con esta casación 8446, la Corte Suprema precisa e indica que toda empresa que realiza actividad empresarial tiene que tributar IGB. Y aquellas que no realicen, como las organizaciones sin fines de lucro, también tributan IGB y pone dos supuestos. Dice, cuando se realicen actividades empresariales habituales, ¿no? O cuando ésta realice servicios similares a los de carácter comercial, ¿sí? Esta interpretación es idéntica a la interpretación que SUNAT ya tenía en informes desde el año 2003. Entonces, bajo toda circunstancia, toda organización sin fines de lucro, salvo los colegios por sus servicios educativos y salvo las entidades religiosas por la Iglesia Católica sobre todo, la Iglesia Católica que tiene el concordato, no va a tributar el IGB, solamente esta, ¿sí? Ahora, el Tribunal Fiscal tenía una jurisprudencia en la que decía, bueno, pero si es que se trata de entidades inafectas al impuesto a la renta, entonces en esos casos no necesariamente va a aplicar la habitualidad para estas entidades inafectas, sino que lo que hay que verificar cómo está redactada en este momento esta ley del IGB. Y se somete a la casación que ya habíamos mencionado del año 2014, que es justamente, bueno, hay un vacío legal. Pero ese vacío legal a la fecha ya no existe, ¿sí? Ya no existe y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay determinados ingresos que no van a ser grabados con IGB. Y dentro de ellos se encuentran las cuotas sociales, los aportes que dan los asociados. Estas cuotas sociales
no están grabadas con IGB, están inafectas. ¿Por qué? Porque se destinan al sostenimiento de la asociación. Entonces, son montos que no tienen una naturaleza, y los montos que no tienen una naturaleza de cuotas sociales, estas sí se van a grabar. ¿Qué es lo que usualmente ocurre? Que las organizaciones sin fines de lucro suelen diferenciar o engañar con el nombre, dicen cuota social extraordinaria. Pero esa cuota social extraordinaria en verdad no es una cuota social, simplemente es que están cobrando a través de esa cuota social extraordinaria servicios que están prestando, ¿sí? Y que están prestando de forma individualizada. Entonces, allí este es el kit del asunto. Cuando se tratan de cuotas extraordinarias que en verdad lo que están haciendo es tapar un servicio individualizado que se le está prestando únicamente a un asociado, esa cuota extraordinaria, entre comillas, va a estar grabado con el IGB. Pero si se tratan de cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias que no encubren un servicio individualizado a un asociado en particular, entonces la cuota ordinaria y la cuota extraordinaria no se encuentran grabados con IGB, siempre que éstas estén destinadas al sostenimiento de la asociación y no a un beneficio particular de cada asociado. Esa es la forma como ustedes pueden identificar. En alguna fiscalización a un colegio profesional, la SUNAT fiscalizó y nosotros participamos en esta, y es que cobraban unos montos de cuotas extraordinarias, pero por determinados cursos, ¿no? Por ejemplo, brindaban un curso, esta capacitación, el colegio profesional no brinda educación particular, entonces tiene que grabar esos cursos con el IGB. Entonces, como no los grababa, lo que hacía era emitir comprobantes de pago que decía cuota extraordinaria. Pero solamente esa cuota extraordinaria era para los asociados que participaban de ese curso. Entonces la SUNAT en la fiscalización indicó que existía una omisión del IGB, porque no se habían pagado el IGB por un servicio individualizado y que realmente no se trataban de cuotas extraordinarias. Sí, el Tribunal Fiscal en la resolución 599 de la Sala 1 del 2005 define y dice que las cuotas ordinarias y extraordinarias no se encuentran grabadas con el IGB siempre que se destinen al sostenimiento de la asociación y los servicios colectivos que pudieran prestar, ¿no? Como es el caso de las cuotas ordinarias y extraordinarias. Pero, obvio, estamos hablando de servicios colectivos, nunca individualizados. Si es individualizado, siempre va a estar grabado. Ayer me preguntaron la organización de eventos folclóricos, ¿eso está grabado con IGB? Sí. Las fiestas organizadas por las asociaciones sin fines de lucro para los asociados o para terceros califican como servicios individualizados. Entonces, en este caso, en este expediente que resuelve la resolución 10257 de la Sala 4 del 2007, se trataba del fiestón del fin del año 2000, ¿no? Cambiamos el siglo. Entonces, la asociación sin fines de lucro, que era de los marinos, había brindado una fiesta muy grande a sus asociados y a sus invitados. Y no había grabado porque lo había considerado como una cuota, ¿no? Como una cuota, un aporte. Algunos le dicen una donación, ¿no? Emiten tickets por donación, por aporte, aporte voluntario, pero en verdad se trataba de un servicio grabado con IGB, ¿no? Una retribución por el ingreso a una fiesta. Entonces, esa operación está grabada con IGB. Lo mismo respecto de los cursos de capacitación. Una organización sin fines de lucro, en concreto una asociación que pueda prestar servicios a sus agremiados, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Contadores, el Colegio de Psicólogos, prestan servicios de capacitación que son pagados por los agremiados, por el Colegio de Contadores dicta cantidad de cursos, ¿no? Entonces, los cursos que ustedes pagan, en verdad corresponde que les emitan una boleta de venta grabada con el IGB. El gran error es que no lo hacen, no lo hacen. Y aquí es que cae. Y cuando les hacen una fiscalización, el colegio de notarios no graban estos servicios con IGB, ¿no? También hay otro motivo que he visto de reparo, otro reparo muy frecuente de la SUNAT es que las asociaciones sin fines de lucro por lo general se cuidan en realizar préstamos a sus asociados, pero los colegios profesionales sí realizan préstamos a sus asociados.
lo realizan de forma frecuente, pero no graban con IGB esos préstamos. Y estos préstamos califican como servicios grabados con IGB respecto de ese financiamiento que están recibiendo y que están cobrando un interés, ¿no? Entonces, si es que hay un cobro de un interés, va a estar grabado. Pero si es que el colegio profesional presta 1.000 y le devuelven 1.000, es un servicio que no es oneroso. Y al no ser oneroso, no hay gravamen con IGB. Recuerden que el gravamen con IGB en cuanto a servicios siempre debe existir una contraprestación. Pero si es que te presto 1.000 y te devuelvo 1.000,